Saludos estimados estudiantes y futuros ingenieros. Soy el ingeniero Francisco Barrera García y en este video de funciones trigonométricas parte 1 hablaremos de los siguientes conceptos. Primero, el significado etimológico de la palabra trigonometría. Hablaremos de la clasificación de los ángulos, del concepto de radián y del teorema de Pitágoras. Pasaremos a las razones trigonométricas y las funciones trigonométricas, tanto para un ángulo agudo como para un ángulo cualquiera. Haremos un pequeño ejercicio y cerraremos el video con los signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Bien, antes de entrar en materia, me gustaría hacer una aclaración en relación con la pronunciación de la palabra video. La palabra video procede del inglés y se ha adaptado al español con 2 acentuaciones, ambas válidas. La forma esdrújula, video, conserva la acentuación etimológica y es utilizada esencialmente en España. En América, en cambio, se usa mayoritariamente la forma grave o llana, video. Como estamos en América, he optado por utilizar esta pronunciación, la forma llana. Bien, una vez hecha la aclaración, vamos a proceder a los temas a tratar. Leamos la primera definición. La trigonometría es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. El significado etimológico de la palabra trigonometría es tri, que significa 3, gono, que significa ángulo, y metría, medida. Entonces, en el sentido etimológico, el significado de la palabra trigonometría es medición de triángulos. Bien, hablaremos de los ángulos. Dice, una de las unidades de medida para los ángulos es el grado. El símbolo utilizado es este pequeño círculo que se utiliza como un superíndice en los grados, donde una revolución completa en dirección contraria a las manecillas del reloj hay 360 grados. Una vuelta completa en dirección contraria a las manecillas del reloj significan 360 grados. Los ángulos los podemos clasificar como agudos, obtusos o rectos. Los ángulos agudos son aquellos que van de 0 a 90 grados. Los ángulos obtusos son aquellos que van entre 90 y 180 grados. Finalmente, el ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Dos ángulos positivos son complementarios si suman 90 grados, suplementarios si suman 180 grados y conjugados si su suma es de 360 grados. Hablaremos ahora del concepto de radián. Otra unidad de medida para los ángulos es el radián. La definición del radián es la siguiente. Un ángulo tiene una medida de un radián si al colocar su vértice en el centro de una circunferencia, la longitud del arco subtendido en la circunferencia es igual a un radio. Decimos entonces que un ángulo alfa tendrá la medida de un radián si la longitud del arco subtendido es igual a un radio. Un ángulo de un radián equivale a 57.29 grados. En esta tabla tenemos algunos ángulos de uso frecuente, tanto en grados como en radianes. Son las equivalencias entre grados y radianes. Un ángulo de 360 grados equivale a 2 pi radianes. Un ángulo de 180 equivale a pi radianes, 90 grados a pi medios, 60 grados a pi tercios, 45 grados pi cuartos y 30 grados pi sextos. Bien,
Hablaremos ahora del teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Lo voy a repetir. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa resulta ser igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Este teorema de Pitágoras lo vamos a utilizar en la solución de algunos ejercicios que veremos en posteriores videos. Bien, pasaremos entonces ahora sí a las razones trigonométricas. Vamos a leer. Considerando el triángulo rectángulo, se pueden obtener 6 razones usando las longitudes A, B y C de los lados del triángulo. Es importante señalar que estas razones solo dependen del ángulo θ y no del tamaño del triángulo. Con estos 3 valores, los dos catetos y la hipotenusa, A, B y C, podemos formar 6 razones distintas. La palabra razón significa cociente, es una división entre dos cantidades. Entonces, estas 6 razones a las que me refiero son las siguientes: A entre C, B entre C, A entre B, B entre A, C entre B y C entre A. Estas razones no dependen de las longitudes de los lados, más bien dependen del valor del ángulo. Si yo tomara este triángulo que tenemos aquí y aumentara su tamaño, pero conservando el valor del ángulo θ, entonces evidentemente los valores de A, B y C aumentan. Sin embargo, los valores de estos cocientes se mantienen igual, no cambian. Cambian las magnitudes de A, B y C, pero proporcionalmente. Esto significa que cuando las dividimos, estas 6 razones mantienen su valor. En cambio, si yo tomo el mismo triángulo rectángulo y ahora lo hago más pequeño, pero sigo manteniendo el valor de θ, las razones trigonométricas siguen manteniendo su valor, no cambian. Es decir, los valores de estas 6 razones dependen no del tamaño de los catetos, dependen de la magnitud del ángulo. De acuerdo con lo anterior, para cada valor de θ, las 6 razones están determinadas en forma única y por lo tanto son funciones de θ. Las razones trigonométricas dependen del valor de θ y no del tamaño de las 3 magnitudes de los catetos y la hipotenusa. Se dice entonces que estas razones trigonométricas dependen de θ o son funciones de θ. Esto es muy importante. Hablemos ahora de las funciones trigonométricas. Estas 6 razones trigonométricas a las que hacemos referencia llevan un nombre particular cada una de ellas. Aquí podemos apreciar las 6 razones que acabamos de mencionar. Aquí están las 3 primeras y acá tenemos las otras 3. Dice, estas razones, o también llamadas funciones trigonométricas de un ángulo agudo, reciben nombres particulares para cada una de ellas. Tenemos que la razón A entre C recibe el nombre de seno de θ y se define como cateto opuesto entre hipotenusa. La razón B entre C recibe el nombre de coseno de θ y se define como cateto adyacente entre hipotenusa. La razón A entre B recibe el nombre de tangente de θ y su definición es cateto opuesto entre cateto adyacente. Siguiendo con estas definiciones,
La razón B entre A recibe el nombre de cotangente de θ y su definición es cateto adyacente entre cateto opuesto. La razón C entre B recibe el nombre de seno de θ y su definición es hipotenusa entre cateto adyacente. Finalmente, la razón C entre A recibe el nombre de cosecante de θ y su definición es hipotenusa entre cateto opuesto. Estos son los nombres de las 6 razones trigonométricas que acabamos de definir: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Algo muy importante que es digno de resaltar y tomar en cuenta es que las 3 razones trigonométricas que tenemos del lado derecho, estas, resultan ser las funciones recíprocas de las 3 primeras. Por ejemplo, la función cotangente resulta ser la recíproco de la función tangente. Obsérvese la razón. La tangente es A entre B y la cotangente es B entre A. La secante es la función recíproca del coseno, en tanto que el coseno se define como B entre C y la secante C entre B. Lo mismo sucede con la función cosecante, que es el recíproco de la función seno. Seno es A entre C y la cosecante C entre A. Esto es muy importante porque nos facilita memorizar o tener presente las 6 razones trigonométricas. Si nos aprendemos estas 3 primeras, sabemos que las otras 3 resultan ser los recíprocos de estas razones. Bien, hablaremos entonces ahora de las funciones trigonométricas, pero ahora para un ángulo cualquiera. Dice aquí, muchos problemas de aplicación requieren del uso de ángulos que no son agudos, por lo que es necesario extender las definiciones de las funciones trigonométricas para un ángulo cualquiera. Esta generalización se puede lograr mediante la posición estándar o posición general de un ángulo θ en un sistema de coordenadas, sea θ y P de coordenadas XY, un ángulo y un punto cualquiera. Y aquí estamos ejemplificando la posición del punto P, la definición de un ángulo θ que se encuentra ubicado en el primer cuadrante. Es muy importante señalar que la magnitud h que aquí representamos, que es la distancia que hay del origen al punto P, que resulta ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, al ser una magnitud, siempre será positiva. La hipotenusa siempre va a ser considerada una magnitud positiva por ser una distancia. Bien, teniendo ubicado el ángulo θ en el primer cuadrante, tenemos aquí las mismas 6 funciones trigonométricas, pero ahora en función de la abscisa y la ordenada del punto, es decir, en términos del cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo, para la definición de estas 6 funciones trigonométricas. Entonces tenemos que el seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es y, la hipotenusa es h. El coseno de θ será el cateto adyacente x entre la hipotenusa h. La tangente de θ es cateto opuesto entre cateto adyacente, y entre x. La cotangente, su recíproca, x entre y. La secante, la recíproca del coseno, hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante finalmente es hipotenusa entre cateto opuesto. Algo que es importante resaltar y que conviene que tengan presente es que cuando estamos refiriendo un ángulo en un sistema de referencia, el cateto opuesto al ángulo siempre va a llevar como letra asignada y, es decir, va a corresponder
a la ordenada del punto. En cambio, el cateto adyacente al triángulo va a corresponder a la abscisa del punto. Va a ser X. Cateto opuesto al ángulo siempre será Y, y el cateto adyacente al ángulo siempre será la X. Así entonces, las definiciones de las funciones trigonométricas, cuando hablemos del cateto opuesto, pensaremos en Y. Cuando hablemos del cateto adyacente, nos referiremos a la X. Bien, veamos aquí la ubicación de un ángulo θ. Aquí en el primer cuadrante, acá el ángulo θ, su lado terminal se encuentra ubicado en el segundo cuadrante. En este caso, el ángulo θ, su lado terminal, se encuentra ubicado en el tercer cuadrante del sistema de referencia. Y finalmente, un ángulo θ, cuyo lado terminal se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante. Tenemos aquí únicamente expresadas las definiciones de las tres primeras funciones trigonométricas. Recuérdese que las otras tres resultan ser las inversas o recíprocas de estas. Bueno, un aspecto también importante a señalar en esta lámina es que los puntos P que están aquí ubicados, estamos dando solo como referencia los signos que llevan las abscisas y las ordenadas del punto, que para el caso del primer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada resultan ser positivas. En el caso de un punto ubicado en el segundo cuadrante, la abscisa ahora es negativa y la ordenada toma valores positivos. Un punto ubicado en el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada resultan ser negativas. Finalmente, un punto ubicado en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Esto es importante porque después haremos referencia a ello para hablar de los signos de las funciones trigonométricas. Bien, regresemos al primer cuadrante. Aquí tenemos que la función seno, que se define como cateto opuesto entre hipotenusa, en este caso y entre h. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, x entre h. Finalmente la tangente, cateto opuesto, y entre cateto adyacente, que es x. Como en este caso la abscisa y la ordenada son positivas, se representan las literales con signos positivos. Pero esto cambia, esto se modifica cuando el ángulo θ se encuentra ubicado en el segundo cuadrante. Ahora la abscisa es ordenada y para las definiciones de las funciones trigonométricas tomaremos en cuenta este signo de la abscisa, que es negativo. La definición de las funciones trigonométricas se mantiene. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora el cateto adyacente es negativo. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, también toma el signo negativo a la abscisa. De ahí entonces que cuando definimos un ángulo cuyo lado terminal se encuentra en el segundo cuadrante, las funciones trigonométricas adoptan un signo. En este caso, el coseno resulta ser negativo y la tangente también toma un valor negativo. Y aquí tenemos entonces en el tercer cuadrante también las definiciones de las funciones trigonométricas con los signos que corresponden a las abscisas y las ordenadas, es decir, al cateto opuesto y al cateto adyacente. Tenemos que el seno es igual al cateto opuesto, que es negativo, entre la hipotenusa, que es valor positivo. El coseno es el cateto adyacente, que toma valor negativo, entre la hipotenusa. Y la tangente, el cateto opuesto con negativo, el cateto adyacente negativo y el cociente de dos negativos me da un positivo. Podríamos decir entonces que la tangente de un ángulo que se encuentra ubicado en el tercer cuadrante es un valor positivo. Finalmente, para un ángulo que se encuentra, cuyo lado terminal se encuentra en el cuarto cuadrante, pues también tenemos aquí las definiciones de las tres primeras funciones trigonométricas con los signos correspondientes: la ordenada negativa,
la abscisa negativa y las de 3 definiciones. Muy bien, pues esto es muy importante porque vamos a utilizarlo para definir los signos de las funciones trigonométricas. Pero antes de hablar de los signos, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde ilustremos cómo queda la definición de las funciones trigonométricas. En particular hablaremos del seno para un ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante y un ángulo que se encuentra ubicado en el tercer cuadrante. Bien, pasemos al ejercicio. Este ejercicio dice: analicemos el valor de la función seno para los ángulos que están ubicados en el segundo y tercer cuadrante. Bueno, pasemos al caso del segundo cuadrante. Aquí está la figura que ya habíamos visto en láminas anteriores. Es un ángulo θ cuyo lado terminal se encuentra ubicado en el segundo cuadrante. Este triángulo que se forma aquí tiene asignada su abscisa con signo negativo por estar en el segundo cuadrante, una ordenada y que es positiva por estar en el segundo cuadrante y la hipotenusa de este triángulo, que sabemos siempre es positiva. El ángulo interior de este triángulo, esta parte que está en gris, pues resulta ser 180 menos el ángulo θ. Este ángulo interno al triángulo mide 180 menos θ. Vamos a calcular el valor de la función seno para este triángulo con este ángulo interior. Tenemos entonces que el seno de este ángulo, 180 menos θ, es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa, y entre h. Ahora, más adelante lo veremos, pero vamos a adelantar un poco para aclarar esta definición y vamos a utilizar esta identidad trigonométrica. Se trata del seno de la diferencia de dos ángulos. El seno de la diferencia de dos ángulos es igual al seno del primero por el coseno del segundo ángulo menos el coseno del primer ángulo por el seno del segundo. Esta identidad trigonométrica la vamos a aplicar en esta diferencia de ángulos. Voy a aplicarla en el seno de 180 menos θ. Este seno resulta ser igual a esto de acuerdo con nuestra identidad trigonométrica. Tenemos pues que el seno de 180 menos θ es igual al seno del primero por el coseno del segundo ángulo menos el coseno del primero por el seno del segundo. Y esto es igual pues a y entre h. Y entre h. Sin embargo, sabemos que el seno de 180 es igual a 0 y el coseno de 180 grados es igual a menos 1. Entonces este coseno que está multiplicado por 0 se simplifica, este menos por el menos 1 da un 1 positivo y entonces me queda simplemente seno de θ. Llegamos entonces a la conclusión de que el seno de 180 menos θ resulta ser igual al seno de θ, cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí lo importante que se tiene que resaltar es que no importa que la medida del ángulo sea un ángulo agudo cuyo lado terminal esté en el segundo cuadrante, la definición de la función seno de θ se mantiene cateto opuesto sobre hipotenusa, sin importar el valor del ángulo θ. Veamos el caso de un ángulo cuyo lado terminal se encuentra en el tercer cuadrante. El punto P que observamos aquí tiene tanto abscisa como ordenada negativas. La X y la Y toman valores negativos. La hipotenusa mantiene su valor positivo. Ahora nuestro ángulo θ se encuentra ubicado su lado terminal en el tercer cuadrante. Definimos un triángulo rectángulo, este que estoy marcando, cuyo ángulo interno o ángulo interior equivale a θ menos 180. A este ángulo θ le resto 180 y me queda esta porción, θ menos 180. Con este triángulo vamos a calcular
la función seno de teta menos 180. Sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, aplicando también la identidad trigonométrica para el seno de la diferencia de dos ángulos, tenemos que este seno es igual al seno del primero por el coseno del segundo ángulo menos el coseno del primer ángulo por el seno del segundo, y esto es igual a cateto opuesto, porque estamos hablando del seno, entre hipotenusa. El cateto opuesto, obsérvese, tiene un valor negativo. Por eso aquí ponemos menos y entre h. Sabemos que el coseno de 180 es menos 1 y el seno de 180 es 0. Este coseno, al estar multiplicado por 0, se simplifica y nos queda el seno de teta multiplicado por menos 1. Y eso nos da menos seno de teta, igual a menos y entre h. Como en ambos lados de la igualdad existe el menos, si multiplicamos por menos en ambos lados, llegamos a que el seno de teta positivo es igual a y entre h, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nos damos cuenta que no importa el valor del ángulo, si es el segundo o tercer cuadrante, la función seno sigue manteniendo su definición, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cuando tengamos que calcular el seno de un ángulo cualquiera, esté ubicado en el segundo, tercero, cuarto o primer cuadrante, la definición de la función seno prevalece, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y lo mismo sucede con las otras 5 funciones trigonométricas. Bien, una vez hecho esto, vamos a hablar de los signos de las funciones trigonométricas. Aquí tenemos un gráfico en donde están representados los 4 cuadrantes del sistema de referencia, la posición del punto P en el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, los signos de las coordenadas de dicho punto, los signos, aquí están, y tenemos también los signos que corresponden a la abscisa o la ordenada según sea la ubicación del lado terminal del ángulo. Tenemos aquí en la parte inferior de la lámina las definiciones de las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y tenemos una pequeña tabla en donde tenemos las 6 funciones trigonométricas y tenemos los 4 cuadrantes. Y en estas se están asignando los signos que corresponden a los valores de las funciones en términos del ángulo y de la ubicación que se tiene de ese ángulo en el sistema de referencia. Veamos por caso la función seno. Tenemos que el seno es cateto opuesto, y, entre h. Tanto la y como la h son positivas, y entonces el seno de un ángulo en el primer cuadrante va a ser un valor positivo. En el segundo cuadrante, el seno sigue siendo cateto opuesto sobre hipotenusa, tanto la y como la h son positivas, luego entonces el cociente me da un valor positivo. El seno de un ángulo cuyo lado terminal se ubica en el segundo cuadrante, entonces nos da un valor positivo. Ahora vayamos al caso del tercer cuadrante. Es este. El seno de un ángulo teta es cateto opuesto, que ahora es negativo, entre la hipotenusa. Entonces, si tenemos el cociente de un cateto opuesto negativo entre una hipotenusa positiva, ese cociente va a ser un valor negativo. Y los ángulos que se encuentran ubicados en el tercer cuadrante y le aplicamos la función seno, nos van a dar valores negativos. Finalmente, un ángulo cuyo lado terminal se encuentra en el cuarto cuadrante, pues aplicamos la función seno, cateto opuesto entre hipotenusa, la y negativa, la hipotenusa positiva, su cociente es un valor negativo, y los ángulos cuyo lado terminal se encuentran en el cuarto cuadrante, el seno de ese ángulo resulta ser un valor negativo. Y así tenemos que el seno en el primero y segundo cuadrante son positivos
en el tercer y cuarto cuadrante resultan ser negativos. Lo mismo sucede, con el mismo criterio podemos calcular los signos de las funciones trigonométricas para el coseno. Veamos por caso el segundo cuadrante. El coseno se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Nos vamos al segundo cuadrante, aquí, y tenemos que el coseno de un ángulo cuyo lado terminal se encuentra en el segundo cuadrante se define como cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es negativo, la hipotenusa es positiva y el cociente resulta ser un valor negativo. Entonces el coseno de un ángulo cuyo lado terminal está en el segundo cuadrante nos va a dar siempre un valor negativo. Lo mismo sucede con el coseno de un ángulo cuyo lado terminal está en el tercer cuadrante, cateto adyacente entre hipotenusa, negativo. En cambio, en el cuarto cuadrante, el cateto adyacente ahora es positivo, la hipotenusa es positiva, el cociente de dos positivos me da un positivo y por lo tanto, el coseno de un ángulo que se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante será un valor positivo. Lo mismo sucede con las tangentes, ya sabemos la definición y calculamos o determinamos los signos de la función tangente para los ángulos que se encuentran en el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Obsérvese que como son recíprocas la tangente y la cotangente, entonces los signos de estas dos funciones son los mismos. Primer cuadrante ambos positivos, segundo cuadrante ambas funciones negativas, positivas para el tercer cuadrante, negativas para el cuarto cuadrante. Lo mismo sucede con el coseno y la secante. Como las razones que las definen son los mismos números, nada más que uno recíproco del otro, pues son los mismos cocientes. Entonces, el coseno y la secante son positivas en el primer cuadrante, negativas en el segundo, negativas en el tercero y positivas en el cuarto cuadrante. Coseno y secante. Y finalmente sucede exactamente lo mismo con la función seno y la función cosecante, una recíproca de la otra. Son los mismos números, los mismos cocientes, por lo tanto los mismos signos para las funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes. Positivo en el primero, en ambas. Positivo en el segundo, en ambas. Negativo en el tercer cuadrante, ambas. Y negativo en el cuarto cuadrante, ambas. Bien, pues con esto damos por concluido el primer video. Antes de despedirnos, vamos a hacer un pequeño recuento de los temas que hemos tratado. Hablamos del significado etimológico de la palabra trigonometría, hablamos de la clasificación de los ángulos, del concepto de radián y del teorema de Pitágoras, hablamos de las 6 razones trigonométricas, de las funciones trigonométricas para ángulos agudos y para ángulos cualesquiera. Mostramos mediante un ejercicio que la definición seno se mantiene sin importar la ubicación del ángulo. Y cerramos nuestro video con los signos de las funciones trigonométricas y esta tabla que aquí los vemos como síntesis de estos signos. Bien, pues espero hayan quedado claros todos los conceptos estudiados y los invito a ver el siguiente. Muchas gracias, jóvenes, por su atención.